Buenas noches, licenciada y maestrandos. Nosotros somos el grupo número 1. Eh, Les estaremos hablando sobre el tema riesgo de crédito. Los integrantes del equipo somos Douglas Urrutia, Alondra Medrano, Miriam Sujuy, Byron Aguilar, Gloria Lima y su servidora Marilyn Rabanales. Em, el riesgo de crédito según la JM 56-2011, que es el reglamento para la administración integral de riesgos, lo define como la contingencia de que una institución incurra en pérdida como consecuencia de que el deudor o una contraparte incumpla con sus obligaciones en los términos acordados. Por otro lado, tenemos en la JM 93-2005, que es el reglamento para la administración del riesgo de crédito. Nos define lo que son los activos crediticios y pues nos dice que son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo crediticio para la institución de manera directa o indirecta, sin importar la forma jurídica que éste adopte. Y pues algunos ejemplos de los activos crediticios son los préstamos, los documentos descontados, los documentos por cobrar, los pagos por cuenta ajena, deudores varios, financiamientos otorgados. También tenemos los arrendamientos financieros o de factoraje, las tarjetas de crédito y cualquier otro tipo de financiamiento o garantía que sea otorgada por la institución. Compañeros, siguiendo con un casito práctico de lo que es el riesgo de crédito, vamos a presentarles que tenemos a la entidad el Esmalte SA, que nos presenta un extracto del punto más importante de su escritura de crédito, que este préstamo lo tiene con el Banco GT Continental SA. Dice que esta entidad, a la fecha, al 30 de septiembre de 2022, que es su evaluación de estados financieros que vamos a realizar, tiene el préstamo número 98 75 20 15 25 30 de fecha adquirida 25 de octubre de 2020 a una tasa del 7%, con saldos a esta fecha de 2022 de 25 millones que se van a vencer el 25 de octubre de 2022. Es un crédito hipotecario. Bueno, como bien sabemos, los bancos evalúan análisis financieros a las entidades que están deudoras con ellos por medio de sus estados financieros. Y pues vamos a ver un pequeño ejercicio en donde vemos que esta entidad tiene en su caja de banco 611.412.68 y pues tiene cuentas por cobrar clientes 6.704.237.88 y pues no tiene una cuenta más que se haga efectiva en el momento. Vemos que tiene una cuenta o documentos por pagar y otros pasivos por 1.192.000, pero lo más fuerte es que tiene el préstamo bancario de 25 millones. La empresa ha tenido pérdidas al ejercicio actual y pues vamos a analizar, y si vemos, si nos recordamos, vamos a la nota donde vamos a ver, dice que esta empresa debe de pagar el 25 de octubre de 2022. A simple análisis financiero, es un crédito hipotecario, no tiene cómo hacerle frente a esos 25 millones. Y como bien sabemos que el riesgo de crédito es que la entidad dadora del efectivo no recupere ese fondo, o el riesgo de no recuperar ese monto. Entonces, en ese análisis financiero, la empresa no está capacitada para hacerle frente a esos 25 millones, y como era un crédito hipotecario, pues tampoco tiene bienes. Quizás en su momento cuando lo adquirió lo tenía, pero a esta fecha, a esta evaluación, al 30 de septiembre, la entidad no tiene la capacidad para hacerle frente a esta deuda según el extracto de la escritura de crédito con la que adquirió el préstamo. Continuando con el tema, ahora hablaremos sobre el proceso de crédito y pues esta es una serie de pasos antes de otorgar un crédito y busca en toda y cada una de sus etapas cuantificar el riesgo que involucra una operación financiera e identificar posibles situaciones de no pago en el futuro. Asimismo, en el crédito debemos tener en cuenta desde el punto de vista crediticio
a quién se le va a prestar el dinero, a quién se le va a entregar algún producto, creyendo que el pago del mismo será en el tiempo pactado por la empresa. Entonces, el riesgo está asociado a la incertidumbre sobre los créditos abordados a terceros y la recuperación de estos en los plazos definidos, tratando de evitar la morosidad de la cartera de cuentas por cobrar. Entonces, el proceso de crédito lleva en sí un análisis y una evaluación. Pero antes del año 1952, el análisis financiero se realizaba con base a balance y estados de resultados. Sin embargo, se ha concluido con el tiempo que no es suficiente con solo ver la información de la empresa, sino que también es necesario muchas veces utilizar otras técnicas como la visita local del cliente para realizar una evaluación visual y física y las referencias comerciales, entre otras. El proceso de crédito inicia con la evaluación y análisis de la papelería que pues se le solicita al futuro cliente. Con esta información se realiza una verificación de los datos, un análisis de la misma para determinar si la información no es falsa y se realiza un análisis de la situación financiera del cliente basado en su flujo de caja. Concepto de pérdidas esperadas. La pérdida esperada es el valor de una pérdida como consecuencia de la probabilidad de que una compañía incurra en un impago. Esta pérdida esperada se determina en función de un horizonte temporal indicado, una probabilidad de incumplimiento, así como una exposición dada. Entre las características de la pérdida esperada, supone el valor que representa el impago de una obligación por parte de una compañía. El valor viene determinado por la probabilidad de incumplimiento, el horizonte temporal y la exposición. La pérdida esperada, como podemos suponer, la sufre el acreedor que debe registrarla por el incumplimiento por parte del deudor. Su fórmula de cálculo es igual a la probabilidad de impago, el ratio de pérdida por la exposición. La medición de las pérdidas crediticias esperadas conlleva un importe de probabilidad ponderada, no sesgado, que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles, el valor temporal del dinero y además la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. La NIF 9 es la NIF que nos norma la contabilización y el trato de las pérdidas esperadas. La NIC 39 es la que viene a ser suplida por la NIF 9. En esta tabla encontramos la norma contable, un comparativo entre la NIC 9 y la NIC 39, en el cual el modelo, la pérdida incurrida y la pérdida esperada es el tipo de tratamiento que cada una de ellas da. El detalle inicial en la NIC 39 no se realiza, pero en la NIF 9 la pérdida esperada en 12 meses es la que se realiza. El incremento significativo del riesgo de crédito, según la NIC 39, no se realiza, y en la NIF 9 la pérdida esperada durante la vida del instrumento. Y el deterioro, la pérdida incurrida durante la vida del instrumento, es el mismo trato entre la NIC 39 y la NIF 9. Continuando con nuestra exposición, veremos la gestión de riesgo crediticio. ¿Cómo puede gestionarse el riesgo crediticio? Se puede mediante las políticas conservadoras y diseños de procedimientos adecuados de administración, seguimiento y recuperación que incluyen el soporte de herramientas, de proceso de información, así como sistemas propios de calificación de ranking y herramientas automáticas de decisión, créditos scoring, sistemas expertos, entre otros. Finalmente, como establecimiento de límites de concentración. ¿Qué vemos aquí en esta gráfica? Podemos entender que tenemos el sistema ALCO, el cual va a referirse entre un área de negocios front office y un área de registros back office, dando como seguimiento a un área de control. Asimismo, podemos visualizar el objetivo final de medir un riesgo crediticio.
Entre ellos están el prever anticipadamente una pérdida potencial individual y como portafolio en la que podría ocurrir la institución en el otorgamiento de créditos. Asimismo, el cálculo de la probabilidad de incumplimiento de default o de un deudor frente a un acreedor. Como siguiente tema podemos ver el análisis del riesgo individual. ¿A qué se refiere? A que existen 3 indispensables parámetros básicos en el cual corresponde la probabilidad de un incumplimiento o default, que quiere decir que es una frecuencia relativa con la que puede ocurrir el incumplimiento de pago del deudor sobre la obligación contraída. Asimismo, la tasa de recuperación, el cual proporciona la deuda que se podrá recuperar una vez incurrido en el incumplimiento. Asimismo, tenemos la exposición crediticia, es el principal remanente más los intereses acumulados. ¿Qué quiere decir esto? También que podemos ver el análisis del riesgo dentro del portafolio. Para este análisis es indispensable considerar la participación de cada crédito, en este caso las operaciones, en el portafolio total, así como la correlación entre los diferentes activos que lo componen. Aquí podemos visualizar algunos modelos lineales en donde puede darse las variaciones o dispersiones según sea el análisis del portafolio. También tenemos la probabilidad de incumplimiento de default, que existen diversas definiciones al respecto. Por ejemplo, una es dejar de pagar los intereses de capital de una deuda por un plazo o un periodo. Como número 2, tenemos que la situación en la cual los activos de la empresa son inferiores a sus pasivos. En este caso son deudas. 3 son eventos totales como cambios o condiciones iniciales, reestructuraciones, generaciones de una provisión para cartera específica o una disminución de la calificación crediticia. O 4, en bancarrota. Por tanto, esto es importante determinar con precisión dentro de un modelo interno de riesgo de crédito que se entienda por default para cada segmento de la cartera y los diferentes instrumentos de crédito. Continuaremos también para la gestión y control. ¿Qué quiere decir esto? Que se realizarán algunas preguntas para llegar a una conclusión. Por ejemplo, ¿cuánto se perderá en caso de quiebra de la contrapartida? Esto se va a referir a una exposición crediticia. ¿Cuál es la pérdida crediticia esperada para cada operación? Esto nos menciona una provisión crediticia. ¿Cuál es la máxima pérdida crediticia esperada de la cartera? Aquí nos vamos a enfocar en el capital de riesgo crediticio. Y por último, ¿qué responsabilidad se espera obtener sobre el riesgo de capital en riesgo crediticio de cartera? Aquí podemos verificar o tener relación sobre el ROAC crediticio. Entre la exposición crediticia se detallará lo siguiente, el cual medirá el valor de la pérdida que se producirá ante un incumplimiento de pago en la contraparte, el cual corresponde a 2 componentes. Por ejemplo, 1, la exposición crediticia actual como un costo de reemplazar la operación a precio actual de mercado, y 2, la exposición crediticia potencial de evaluación de la exposición crediticia actual a lo largo de la vida de la operación. ¿Qué podemos entender sobre esta gráfica que nos muestra? Que también se puede dar la exposición potencial media y la exposición potencial máxima. Provisión crediticia es el valor actual de las pérdidas crediticias esperadas desde la fecha actual hasta el vencimiento total de la operación. La fórmula es 1 menos coeficiente de recuperación por valor de la operación en el momento por la probabilidad de quiebre de la contrapartida en el momento. La provisión crediticia es igual a la suma de pérdidas crediticias esperadas hasta el vencimiento de la operación traída a valor actual. Capital en riesgo crediticio es aquel que debe cubrir la máxima pérdida estimada de valor de una cartera, causada por razones crediticias. Dicha pérdida máxima debe estimarse con un cierto nivel de confianza.
acorde con el rating deseado por la institución, 99.8 calificación de investment y durante cierto plazo anual. El RORAC crediticio es la tasa interna de rendimiento TIR que obtienen los accionistas como consecuencia de su aportación de capital para hacer frente al riesgo crediticio. Para calcularlo se debe estimar el retorno esperado y el capital en riesgo a lo largo de la vida de la cartera. La fórmula es el valor actual por el retorno esperado dividido el capital en riesgo. Modelos del riesgo crediticio. Dentro de los modelos tenemos el modelo de expertos, modelos paramétricos y los modelos condicionales. Dentro de los modelos expertos están basados en criterios subjetivos y el juicio o experiencia del analista de la cartera, dentro de los que se encuentran las 5C de créditos: carácter, capital, capacidad, colateral y el ciclo económico. Dentro de los modelos paramétricos buscan calcular las probabilidades de incumplimiento utilizando la información de un conjunto de variables que caracterizan a los individuos sujetos de crédito, sin pretender conocer las causas que las generan. Algunos de estos modelos toman como base calificaciones de riesgo de clasificadoras, combinaciones de apalancamiento y distancias al vencimiento del crédito, entre otras. Dentro de los modelos condicionales son metodologías que pretenden conocer las causas de incumplimiento sobre un análisis basado en un modelo con relaciones de causalidad entre las diferentes variables financieras, sectoriales y macroeconómicas. Modelo scoring. Técnica estadística que califica las observaciones en grupos definidos a priori, según un conjunto de variables que caracterizan al individuo que se desea calificar. Consiste en identificar combinaciones lineales de las variables buscando homogeneidad de varianza dentro de cada grupo y heterogeneidad de varianza entre grupos. El scoring permite, ante todo, ser más rentable en los procesos. En el seguimiento, el scoring de seguimiento permite mantener buenos clientes con la oportunidad y disponibilidad de nuevos recursos de forma automática. La iniciación. El scoring de aprobación permite evaluar de manera confiable y con menores recursos las solicitudes de nuevos créditos. Y el de cobranza, el scoring de cartera, permite reaccionar de forma rápida y anticipada a los problemas de pago para hacer el recaudo más eficiente. Gracias.